Canadá se está preparando para una guerra energética contra los Estados Unidos. Un país con el que comparte la frontera más larga del mundo, casi 9.000 kilómetros, y una cultura común, pero que hoy se ha convertido en su mayor amenaza. El detonante tiene su propio nombre: Donald Trump. Su regreso a la Casa Blanca en noviembre de 2024 no solo rompió el Tratado de Libre Comercio USMCA con una política arancelaria bastante agresiva, también dinamitó la confianza mutua. Y es que mientras algunos estados al norte de Estados Unidos dependen casi por completo de la electricidad importada de Canadá, el propio Trump ha llegado a amenazar con anexionar a Canadá como si fuera el estado número 51. Desde que llegó a la presidencia, habla constantemente de que quiere que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Para Ottawa, la conclusión es clara: ya no pueden confiar en Washington. Y por eso, el primer ministro Mark Carney ha lanzado un plan ambicioso: convertir a Canadá en una superpotencia energética mundial capaz de competir tú a tú con los Estados Unidos. The second thing we're doing is to invest across the entire energy supply chain to make Canada an energy superpower. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la energía con el conflicto con Estados Unidos? ¿Por qué es tan importante un despegue energético del país para protegerse o incluso para acorralar a Donald Trump? En este vídeo lo vamos a ver, pero te voy a dar un avance. Canadá es una auténtica bestia dormida en el mapa energético mundial. Es el cuarto país con más reservas de petróleo del planeta, el segundo mayor productor de hidroeléctrica y tiene gas natural suficiente para abastecer a medio continente. Y sin embargo, el 99% de sus exportaciones siguen yendo precisamente a Estados Unidos. Una dependencia que convierte al gigante canadiense en rehén de los caprichos de Trump, pero que a su vez es clave para mantener la raya. Amigos, el problema de Canadá es algo muy curioso porque, al igual que lo que pasó con Europa y el gas ruso, nos enseña una valiosísima lección. Depender de solo una fuente de ingresos nunca jamás es una buena idea. Y esto aplica también en el ámbito personal. Si quieres tener un seguro económico garantizado, tienes que saber cómo gestionar tus ahorros y sacarles rendimiento. ¿El problema? Pues que para invertir bien, con seguridad y con rentabilidad razonable, hacen falta conocimientos amplios. No solo hay que saber de bolsa, también hay que saber de materias primas, de inversión inmobiliaria, de criptoactivos, de renta fija, de derivados. Hacen falta herramientas técnicas para saber qué porcentaje invertir en cada sector, cuál es la volatilidad máxima que nos podemos permitir, en qué momento tenemos que invertir. Bueno, ya te imaginas. La pregunta es, ¿cómo puedo aprender a invertir con seguridad y desde cero? Pues en el programa universitario de educación financiera que vamos a presentar el próximo 5 de octubre junto a Juan Ramón Rayo. Amigos, en la Visual Factory, junto con la Universidad de las Hespérides, hemos juntado a los mejores profesionales en activos de cada campo de la inversión para que cada mes, durante todo un año, te enseñen a invertir en un sector diferente desde la experiencia y la práctica, siempre con un enfoque 100% de mercado. Hablamos de aprender a invertir en bolsa, en el sector inmobiliario, en renta fija, en materias primas, en derivados, en criptoactivos. Y no solo eso, es que además aprenderás herramientas prácticas de gestión de volatilidad, de finanzas personales, de fiscalidad y de diversificación de carteras para poder invertir con seguridad y control del riesgo. Los profesores serán profesionales en activo del más alto nivel. El propio Juan Ramón Rayo, Marc Urgell, Pau Antó, Javier Medina, directivos de entidades financieras top como McKinsey, Renta 4 o el mismísimo director general de Cobas. La formación es accesible para todo el mundo, incluso sin necesidad de tener conocimientos previos, y quien lo quiera podrá examinarse para obtener el título universitario de especialista en inversión multimercado y diversificación, un título que por supuesto otorga créditos oficiales europeos. En su primera edición, más de 3.000 alumnos se matricularon en apenas 4 días, y ahora por fin llega esta segunda edición que viene con muchas sorpresas. Apunta la fecha: el próximo domingo 5 de octubre a las 7:07 de la tarde, hora de Madrid, celebraremos una reunión en Zoom en directo junto a Juan Ramón Rayo, una reunión donde presentaremos el nuevo curso académico del programa, donde te explicaremos todos los detalles de la formación y donde por supuesto resolveremos vuestras dudas. Ojo, las plazas son limitadas y en la anterior edición se llenaron muy rápido, así que asegura tu puesto en la reunión de Zoom haciendo clic en el enlace que os dejamos en la descripción o siguiendo el QR que veis en pantalla. Dicho esto, nos vemos el día 5 de octubre a las 7:07 de la tarde junto a Juan Ramón Rayo, y ahora sí, sigamos con el vídeo.
A pesar de ser un país olvidado para muchos, Canadá es uno de los lugares con más recursos naturales del mundo. Se trata del cuarto país con más reservas de petróleo, superando ampliamente a otros conocidos productores como Emiratos Árabes, Rusia o los propios Estados Unidos. Tienen zumo dinosaurio de sobra, pero es que los canadienses no solo pueden presumir de sus reservas de crudo, también son el 16º país a nivel mundial en cantidad de gas natural y el segundo mayor productor de energía hidroeléctrica de todo el mundo. De hecho, el mix energético de Canadá, es decir, la cantidad que usan de cada recurso para abastecerse, es uno de los más equilibrados del mundo. Como podéis ver, la energía hidroeléctrica representa casi el 60% de su mix energético. Si comparamos esta cifra con Estados Unidos o los países de la OPEP, estos dos son muchísimo más dependientes en recursos no renovables como el carbón, el gas o el petróleo. Y esto no solo es una ventaja por la seguridad, sino porque al tener tanta energía limpia, la extracción de gas natural y de petróleo es de las menos contaminantes del mundo, ya que la extracción de combustibles fósiles se alimenta de energías renovables. Canadá también puede presumir de tener algunas de las mayores reservas de materiales escasos del mundo. Por ejemplo, tienen la quinta mayor reserva de oro, la tercera de níquel y la primera de potasio. También tienen unas reservas enormes de uranio. Son de hecho el segundo productor mundial y explotaciones como la cuenca de Athabasca producen uranio con unas 100 veces más material radiactivo que el promedio del planeta. En otras palabras, con todo esto, ya nadie se extrañará de que Donald Trump quiera anexionarse Canadá. Y no son pocos los que ven en el acceso a todos estos recursos el verdadero motivo de que el presidente estadounidense intente convertir al país en su estado número 51. Ahora bien, si Canadá tiene todos estos recursos, ¿por qué no es ya una superpotencia energética? ¿Qué pasos necesitan dar para convertirse en un país top a nivel mundial? Pues vamos a verlo por orden. Uno de los principales problemas que tiene Canadá y por el cual le afectan tanto los aranceles impuestos por Estados Unidos es precisamente su alta dependencia del mercado estadounidense. Por ejemplo, Canadá es el mayor suministrador de petróleo para Estados Unidos. Suple aproximadamente el 20% de la demanda de todo el país. De hecho, Estados Unidos importa de Canadá más petróleo del que trae de todos los países de la OPEP y del Golfo Pérsico combinados. Salvo en los momentos justo posteriores a la pandemia de COVID-19, cuando la demanda estaba en mínimos, las exportaciones canadienses al país vecino no han dejado de aumentar y actualmente el 99% se realizan a los Estados Unidos. Además de petróleo, los canadienses también exportan ingentes cantidades de gas natural a los Estados Unidos, aproximadamente el 9% de su demanda. Y si a todo esto le sumamos la electricidad que exportan, resulta que la energía representa el 22% de todo el comercio entre ambos países, superando con creces automóviles y metales. Y es que este comercio no ha sido beneficioso solo para Canadá. Entre su producción propia y las importaciones desde su socio del norte, Estados Unidos prácticamente se ha asegurado la independencia energética. Es decir, gracias a Canadá no tiene que depender de países como Rusia o Arabia Saudí, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en lugares como Europa. Con todo esto, ya podéis entender que, aunque los aranceles de Trump a las importaciones energéticas sean tan solo del 10%, siga siendo un golpe enorme para la economía canadiense. Y aquí es donde entra el plan de Mark Carney. El nuevo líder canadiense quiere diversificar mucho más las exportaciones. Esta es la situación actual de las exportaciones petroleras de Canadá. Dado que las exportaciones a países que no sean Estados Unidos son marginales, el primer ministro ha decidido abrirse a nuevos mercados. Por ejemplo, este año zarpó de la costa oeste de Canadá un petrolero hacia Corea del Sur, siendo esta la primera exportación de gas natural licuado de los canadienses hacia un destino que no fuese Estados Unidos. Canadá inicia una nueva era energética con la exportación de su primer cargamento de GNL. Aprovechando el lío que han montado los aranceles de Trump, muchos inversores ya se han dado cuenta del potencial de Canadá. Europeos y asiáticos están metiendo un montón de dinero en infraestructuras para que Canadá pueda exportar más y mejor al resto del mundo. Y ojo, porque esto no solo significa más ingresos por exportaciones, también se traduce en empleo. En el caso de Asia, por ejemplo, más de 50.000 canadienses han participado en contratos que suman casi 6.000 millones de dólares adjudicados a empresas locales. Además, el mercado de gas natural licuado está en plena explosión. Solo en Asia se espera que crezca un 60% hasta 2040, gracias a que cada vez más países quieren quemar menos carbón y de paso depender un poquito menos de Estados Unidos. Pero Canadá no solo mira hacia afuera, algo muy importante es lo que está pasando dentro. Hace unas semanas los líderes provinciales se reunieron con el primer ministro y acordaron algo histórico: eliminar las barreras comerciales internas, porque por si no lo
sabías, los canadienses tienen aranceles entre sus propias provincias. Es de locos, aranceles internos dentro del propio país. De hecho, esta es una de las razones que explica su falta de aprovechamiento económico. La cosa es que este nuevo comercio interno no solo agilizará la economía doméstica, también permitirá que la energía fluya de costa a costa. Y eso significa más músculo para exportar tanto a Asia como a Europa. Y hablando de Europa, aquí Canadá podría tener un socio clave. Bruselas está obsesionada con reducir las emisiones de CO2 y resulta que, como hemos visto antes, los canadienses juegan con ventaja. Gracias a que gran parte de su electricidad proviene de renovables, pueden extraer recursos naturales de forma mucho más limpia que otros competidores. En otras palabras, que Europa podría premiar a Canadá con menos impuestos por contaminación, dándole así una ventaja de precio frente a rivales más sucios. Ahora bien, pese a todos estos puntos a favor, Canadá sigue chocando con un muro difícil de esquivar: la falta de inversión en infraestructuras. Tener recursos naturales a patadas es, en teoría, una bendición para cualquiera que aspire a ser una potencia mundial. Pero en el caso de Canadá, la cosa es distinta. Su tamaño es descomunal. Transportar materiales, equipos y personal a las zonas más remotas del norte del país es una auténtica pesadilla logística. Es caro, lento y en muchos casos casi imposible. Tú imagina esto, es que hay regiones que solo son accesibles en avión, en barcazas o por las famosas ice roads, carreteras de hielo construidas sobre lagos o ríos congelados que, claro, solo existen en invierno, un desafío digno de Juego de Tronos. Ahora bien, que los recursos estén en lugares tan inaccesibles no sería un problema tan grande si Canadá contara con una red de infraestructuras moderna y bien conectada. La realidad, justo lo contrario. Durante décadas el país ha pasado de largo en este tema y la consecuencia ha sido clara. Han tenido que acabar exportando casi todo a los Estados Unidos, que sí que dispone de oleoductos, de puertos y rutas preparadas para llevar estos recursos a Asia y Europa. Si es que los datos hablan por sí solos. En los últimos 15 años se han propuesto 20 proyectos de gas natural licuado en Canadá. ¿Sabrías decirme cuántos han salido adelante? Solo uno, el de Kitimat, en la Columbia Británica. Claro, te estarás preguntando por qué han salido tan pocos. Pues porque cada proyecto tiene que empezar desde cero. No hay oleoductos, no hay gaseoductos, no hay infraestructura previa que abaratase costes y claro, levantar todo esto de la nada es muchísimo más caro que simplemente ampliar lo que ya existe. Y el resultado es demoledor. Canadá está perdiendo la oportunidad de convertirse en un exportador mucho más fiable que Estados Unidos. De hecho, a finales del año pasado, la canadiense Enbridge canceló un proyecto valorado en $7.900 millones que iba a conectar a Alberta con la costa noroeste de la Columbia Británica. Enbridge cancela sus planes para un gaseoducto en el norte de Columbia Británica. Otras compañías, como la energética TC Energy, también han ido cancelando algunos proyectos por la dificultad para financiarlos. Y es que la falta de infraestructura no se refiere solo a que falten gaseoductos o a que haya que invertir en nuevos pozos de petróleo. Se estima que algo tan simple como los baches en las carreteras canadienses causan un gasto anual superior a $1.700 millones. Así que, ya lo veis, no basta con ser rico en recursos naturales. Canadá necesita un importante desembolso en desarrollar y modernizar su infraestructura de transporte si quiere realmente llegar a competir con los principales actores del sector de la energía. Pero aquí hay algo que puede ser todavía peor que esta falta de inversión: los problemas regulatorios. Canadá, como casi cualquier país desarrollado, no se libra de tener una estricta regulación ambiental que ha causado bastantes quebraderos de cabeza a las empresas dedicadas al sector energético. Carney, a pesar de ser un medioambientalista convencido, sabe perfectamente que estas políticas restrictivas fueron una de las causas por las cuales la imagen de Trudeau acabó por los suelos. Por eso, se ha propuesto relajar toda la normativa y está intentando colaborar con empresas gasísticas y petroleras para conseguir desregular rápidamente y que la actividad vuelva a ser rentable. Y si no me creéis, fijaos en cuál fue una de las primeras medidas de Carney en marzo, cuando se convirtió en primer ministro interino, antes incluso de que se celebraran las elecciones. Carney elimina el impuesto al carbono para los consumidores en su primer movimiento como primer ministro. Ya lo veis, Carney, consciente de que este impuesto estaba siendo tremendamente impopular y estaba impulsando a su rival, decidió cargárselo. Además, tanto el gobierno federal como las provincias están intentando por todos los medios reducir los plazos de aprobación de proyectos de infraestructura, promoviendo inversiones públicas y privadas y devolviendo muchas de las decisiones directamente a los gobiernos provinciales para que puedan aprobar proyectos de forma mucho más ágil. De momento, la oposición conservadora, liderada por Poilievre, ve con buenos ojos las reformas del primer ministro y están dispuestos a apoyar las reformas que se necesitan para sacar adelante los proyectos, pero todavía falta ver si pueden conseguir la inversión necesaria para llevarlos a cabo. Aún así, no vayáis a pensar que Carney
ha renunciado directamente a todos sus ideales medioambientalistas y que se ha convertido en la versión canadiense de Donald Trump. La realidad es que muchas regulaciones ambientales, como las de emisiones, aún siguen vigentes. Las empresas gasísticas y petroleras van a estar obligadas a cortar sus emisiones en 1/3 durante los próximos 8 años, lo cual quiere decir que van a tener que poner mucho más dinero de su bolsillo y que les va a costar mucho más hacer rentables estos recursos. Pero incluso aunque Canadá consiga una desregulación digna de Javier Milei, todavía queda un escollo más que deben salvar: la oposición de los indígenas y los grupos medioambientalistas. A algunos os puede sonar surrealista, pero la realidad es que las autoridades canadienses se están encontrando con un problema serio en la oposición de los grupos indígenas. Y es que, bajo la legislación canadiense, el gobierno está obligado a consultar a estos grupos sobre cualquier proyecto de infraestructura que pase a través de sus tierras. Pero lo que es más sorprendente aún, están obligados a ofrecerles una nueva ubicación si finalmente tienen que dejar sus asentamientos. Y aunque la ley no da poder de veto a estos grupos, sí que puede convertirse en un retraso muy importante para los proyectos, y muchos de ellos han acabado cancelados por la oposición frontal de estos indígenas. Eso sí, por suerte para el gobierno canadiense, también hay otros indígenas que sí que están dispuestos a escuchar e incluso impulsar la construcción de nuevas instalaciones energéticas. De hecho, muchos de ellos tienen interés en que los proyectos salgan adelante, ya que a cambio el gobierno les ofrece participar de los beneficios para que los puedan repartir entre sus comunidades. Aún así, por muy duros que puedan resultar los indígenas, hay otro colectivo que está causando muchos dolores de cabeza en el sector energético: los grupos medioambientalistas. Como ya os hemos dicho, el anterior primer ministro Justin Trudeau era un medioambientalista radical, tanto que llegó a protagonizar noticias como esta. Gobierno de Canadá da un vuelco a la política ambientalista. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, nombró a un exactivista de Greenpeace, apodado Jesús Verde, como ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático. En su afán climático, Trudeau dio mucho protagonismo a los grupos de defensa del medio ambiente, tanto que nombró ministro a un exactivista de Greenpeace. Esto, obviamente, no sentó nada bien en las provincias ricas en petróleo y gas como Alberta. Las tensiones fueron tan grandes que estas provincias incluso empezaron a plantear movimientos secesionistas y plantearon dejar Canadá si la regulación no se suavizaba. Y es que, a pesar de que Trudeau ya no esté, todos estos grupos siguen siendo muy fuertes y teniendo una influencia en la política canadiense, hasta tal punto que si Carney no se anda con cuidado, podrían suponer un duro revés en las futuras elecciones. Así que ya lo veis, Canadá tiene todas las condiciones, pero también muchos retos para convertirse en la superpotencia energética del futuro. Pero la pregunta es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Conseguirá Canadá superar estos obstáculos y convertirse en el gran dominador de la energía? ¿Podrá superar a competidores como Estados Unidos y los países de la OPEP? ¿O será imposible y seguirá siendo un país dependiente de su vecino americano? Podéis dejarnos vuestra respuesta en los comentarios. Muy importante, acordaros que podéis apuntaros al Zoom del día 5 de octubre siguiendo este QR que veis en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que no se os pase suscribiros para estar al tanto de todas nuestras novedades. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, nos haríais un favor enorme dándole al botón de like. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo, hasta la próxima.